Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos en este sábado 18 de julio del 2020. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz. Vamos a estar hablando de temas interesantes, temas que tienen que ver netamente con la ciudad en la que vivimos, temas que tienen que ver con el puerto, las actividades portuarias, el comercio internacional, toda la gran trascendencia que esto tiene y conlleva para el desarrollo económico, para el desarrollo tanto de nuestra zona conurbada del estado de Veracruz, pero para el desarrollo en general de la República Mexicana. Es básico y fundamental esto, lo que se hace en los puertos, la actividad que conlleva, e insistimos, todo con relación al comercio internacional, a los servicios conexos por parte de toda esta cadena de productividad que se hace en torno a las actividades portuarias. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy en Personalidades a Federico Acosta Ruiz Peinado. Él es empresario naviero y también es empresario del sector financiero actualmente. Conoce perfectamente todo esto, gran experiencia, gran trayectoria en todo lo que conlleva el ámbito del comercio internacional, el ámbito de los puertos, la actividad portuaria y todo lo concerniente a esto. Federico, bienvenido a Personalidades el día de hoy. Buenos días, Jorge, aquí estamos. Y buenos días a todo el auditorio. Claro que sí, Federico. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. Conoces perfectamente bien el puerto de Veracruz, conoces perfectamente bien todo lo que conlleva las actividades portuarias. Vamos a abrirlo así, esta Personalidades desde el punto general. ¿Cómo ves tú esto? Las actividades portuarias, el comercio internacional, los servicios conexos, ¿cómo pueden ser detonantes del desarrollo económico del país? Bueno, vamos a empezar por decir que el transporte marítimo, a final de cuentas, es el que puede determinar el éxito comercial de cualquier producto, ¿no? Y esto se da porque el flete tiene un efecto en el precio final de lo que la gente paga por cualquier producto en cualquier parte del mundo. Entonces, la parte naviera, la parte del transporte marítimo es vital para ello, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, en toda esta cadena, es uno de los eslabones más importantes del éxito comercial de lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo portuario es importantísimo. Y esto, partiendo de la base de que, para empezar, el tamaño del barco sí importa mucho, ¿no? Porque mientras más grande es el barco, menor es el flete que se debe de cobrar. Entonces, si el puerto tiene restricciones y nada más admite barcos de cierta dimensión, el problema o la situación es que el flete va acorde a eso. Pero si el puerto admite barcos muy grandes, evidentemente el flete baja. Y eso tiene que ver con la competitividad económica del producto del que se trate, ¿no? Entonces, el puerto de Veracruz, que es de lo más importante en el Golfo de México, ha sido durante siglos lo más importante en el Golfo de México, siempre lo fue, en la parte mexicana. Era el puerto que admitía los barcos más grandes, hasta que llegó Altamira, que admitió barcos un poco más grandes. Coatzacoalcos en ciertas terminales admitía barcos un poco más grandes de lo que admitía el puerto de Veracruz en carga general. Pero hay un antes y un después. La nueva terminal que está en las playas del norte de Veracruz cambió completamente toda esta situación. No nada más coloca a Veracruz como el puerto número 1 de México, en esta parte, ¿no?, del Golfo,
sino que además me parece que en América Latina lo coloca como el puerto número 1, por 2 razones. Por la eslora, acepta barcos de 400 metros de eslora, me parece, o muy cercano a los 400 metros de eslora, y con un calado que, si no me equivoco, es una profundidad del puerto de 57 pies. Entonces los barcos que calan hasta 57 pies pueden entrar. Esto nos proyecta hablar de barcos, por ejemplo, en portacontenedores a la última generación. Y ahorita estamos hablando de barcos de más de 23,000 contenedores, es más, casi 24,000 contenedores TEUs. Entonces, esto evidentemente, si arriban barcos de esta dimensión, el flete para ellos, por el costo del flete para ellos, se reduce sustancialmente, lo que se debería transmitir hacia el usuario del servicio. Entonces, eso nada más en cuanto a contenedores, pero también puede admitir cargas a granel. Por ejemplo, ahorita que se está pretendiendo que México esté en la generación, o sea, el fortalecer más la generación de electricidad a través de carbón, se pueden recibir grandes cargamentos de carbón a través de barcos de este tamaño. Y lo mismo ocurre con los graneles, ¿no? O sea, de granos, ¿no? Sorgo, maíz, que se mueve muchísimo a través de Veracruz. Entonces, los fletes bajan sustancialmente, ¿no? O deben bajar sustancialmente. Lo difícil es tener la terminal, y Veracruz ya la tiene. Entonces, esto pone a Veracruz adelante, por ejemplo, de Houston. Houston, que es un puerto natural, no es natural, perdón, es un puerto fabricado, porque no tenían la conexión al mar. Ellos dragaron, hicieron su canal hasta el puerto de Houston, adentro de Houston. O sea, inclusive el loop que le da la vuelta a Houston, la 610, pasa arriba del canal que lleva a Houston. Pero ellos lo hicieron para barcos portacontenedores, me parece que hasta 5,000 contenedores, y ese era un barco muy grande para México. Entonces, lo máximo que se podía aspirar era tener un feeder service que sacara los contenedores de México y los llevara, o sea, de Veracruz, digamos, que era el puerto tradicional y más usado en el Golfo de México, y llevarlo a otros puertos en donde lo transbordaban a barcos más grandes, por ejemplo a Houston, ¿no? Entonces, ahora resulta que el puerto de Houston no tiene las características del puerto de Veracruz. Inclusive aumentaron esclusas en el canal de Panamá para admitir barcos más grandes. Entonces se fueron de 5,000 a 15,000 contenedores. Y el puerto de Houston no tiene las capacidades ni la mayoría de los puertos de la costa este de Estados Unidos para admitir barcos de 15,000 contenedores. Y ahorita el canal de Panamá inclusive se va a quedar corto con la capacidad para recibir barcos de casi 24,000 contenedores, que es lo que ahorita ya están operando. Y yo creo que en muy poco tiempo van a haber barcos de 26,000 contenedores, pero Veracruz sí puede. Y Veracruz está con la capacidad portuaria para poder, por lo menos puede atracar un barco de estas dimensiones. Entonces, esto es lo que hace una diferencia enorme. No, y sobre todo, Federico, aquí le da una gran competitividad al puerto de Veracruz con relación a toda esta explicación que nos das de los barcos. Conoces perfectamente bien esta área, eres empresario naviero, ya tienes muchos años de experiencia, y esto para darnos cuenta de la dimensión y la importancia que tenemos aquí mismo en nuestro puerto de Veracruz. Con esta ampliación del puerto ya están en funciones estas terminales, empezando por la de Hutchinson Port, si cabe, donde efectivamente ya hace un año, precisamente el 1 de julio del 2019, se recibió al White Shark, un barco ya de estas dimensiones, de estos calados. Y sí, efectivamente, la dársena de Ciaboga, que es el punto donde se pueda dar la vuelta o puedan girar al barco para hacer la maniobra, lo da para que puedan entrar barcos de esta dimensión. Nos vamos a ir al corte, Federico, amigos que nos escuchan, si te parece, vamos a regresar con lo que tiene que ver con
lo que es el cabotaje, esta actividad del cabotaje, que también ya en pláticas anteriores y que lo tuvimos aquí en Personalidades, a Miguel Ángel Yáñez Monroy, al director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, nos dice que están impulsando al 100% desde esta nueva administración lo que es el cabotaje aquí en la zona del Golfo de México, qué es y sobre todo qué implica y los beneficios que todo esto trae. Nos vamos al corte, regresamos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades, el día de hoy platicando con Federico Acosta Ruiz Peinado. Él es empresario naviero, también empresario del sector financiero, donde nos quedamos en esta plática de las actividades portuarias, todo lo que se está haciendo en el nuevo puerto de Veracruz, las bondades que tiene, y nos quedamos con una apuesta que también tienen para las actividades portuarias a nivel nacional, que es el cabotaje. ¿Qué es esto del cabotaje y sobre todo qué implicaciones tiene y los beneficios que conllevan, Federico? Bueno, el cabotaje es el tráfico marítimo entre puertos nacionales, no de altura, cuando los barcos vienen de un puerto extranjero. Entonces el cabotaje es entre puertos nacionales. Entonces puede hacer cabotaje, digamos, de Tampico a Veracruz, de Veracruz a Progreso, o a Campeche, o a donde sea. Inclusive puede haber un cabotaje de altura, una carga que saliera, por ejemplo, de tuberías de Tamsa, de Veracruz, y que vaya al Pacífico Mexicano, digamos, a Lázaro Cárdenas, pasando por el Canal de Panamá. Eso sería un cabotaje de altura. ¿Por qué? Porque tocaste otro puerto antes de llegar al puerto mexicano, pero la carga fue mexicana con destino a México, ¿no? Entonces, eso es cabotaje. Y es muy importante en tiempos actuales, bueno, siempre lo ha sido, pero ahorita con mayor razón, porque el cabotaje, pues vaya, puede ser mucho más conveniente y barato que mandar por vía terrestre, por arrastre terrestre, los productos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mandar carga que va a la península de Yucatán, que muchísima carga va para allá del centro de la República, resulta muy caro mandarlo por tractocamiones hasta allá. Por cabotaje se puede acortar esa vía, ¿no? Entonces, ya sea que lo mandes con pallets como carga general, o ya sea que lo metan en contenedores, o ya sea que se vayan a través de barcos roll-on-roll-off y entren rodando las plataformas y salen rodando del otro lado. Entonces, esta es la mejor manera. Me parece que actualmente se pretende establecer un servicio de ferries, que es esto, roll-on, roll-off, entre el puerto de Veracruz y Progreso, lo cual es maravilloso. E inclusive en tiempos actuales, pues vaya, debe ser mucho más barato por la cuestión de la delincuencia, ¿no? O sea, la inseguridad. Entonces, es mucho más barato, mucho más seguro y incentiva totalmente este sector. A mí me parece increíble, te lo digo aquí, Jorge, que por ejemplo todas las penínsulas del Mediterráneo, Italia, Grecia, España, estén conectadas por ferries constantemente, todo el día, todo el tiempo. O sea, salen como camiones, ¿no? Como si fuera una terminal de camiones, están saliendo constantemente varias veces al día. Y tienen un gran comercio entre ellos. Con Inglaterra es igual, ¿no? De Francia o de España hacia Inglaterra. Lo que es increíble es que en México, con la península de Yucatán, todo se vaya por la vía terrestre y no se vaya por la vía marítima. Debería de ser un puente marítimo establecido permanentemente. Y una vez más, Veracruz tiene todo para poderlo hacer. Federico, te pregunto sobre esto, a ver, porque también se me viene, hablas ahorita entre países en Europa, ¿no? Que realmente el ejemplo que das es consistente. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos nosotros lo mismo se me viene a la mente con Estados Unidos? Digo, agarrando el Golfo de México, pues tienes también toda la conectividad hacia, pues entrada en Texas, pues está Galveston,
o tienes también en Luisiana, en los puertos de Alabama, esta otra parte en Georgia, ya ni se diga la Florida. Es decir, tendríamos todo un abanico también de posibilidades de poder hacer esta conectividad, este comercio con los Estados Unidos por esta vía. Por supuesto, o sea, esa conectividad marítima entre los puertos del Golfo de Estados Unidos y los de México, ya ha existido todo el tiempo, ¿no? Los graneles que vienen entrando a Veracruz, a Coatzacoalcos, principalmente, o sea, a estos dos lugares, y a Tuxpan, todo viene básicamente de Luisiana, de Nueva Orleans. Nueva Orleans es por excelencia el puerto en donde bajan los granos, aunque las cosechas en Estados Unidos empiezan en Texas, luego cambian hacia Alabama, luego hacia Luisiana, luego van hacia Alabama, Mobile, y luego, en Florida no entran los granos, ¿no? Pero esa es la estación de los granos. La situación con Nueva Orleans es que ellos bajan vía barcazas los granos desde los grandes lagos, están allá las grandes planicies donde producen, es el granero del mundo, el 50% de los cereales del mundo los hacen allá arriba. Entonces, lo bajan por barcaza a Nueva Orleans y de ahí salen los cargamentos. A través del Mississippi, para acá. ¿No? Uh-huh. Pero ojo, ese ya es tráfico de altura. Entonces, y ya existe, y efectivamente, debería haber un comercio mucho más activo con Estados Unidos, a todos estos lugares que tú has mencionado, y debería haber un puente marítimo más fuerte y más estrecho. Posiblemente con el nuevo Tratado de Libre Comercio se vaya a intensificar, porque posiblemente esto, inclusive lo oí yo en los discursos que dieron el presidente Trump y López Obrador, en el sentido de que se va a estrechar muchísimo más la relación, nos vamos a integrar más México y los Estados Unidos, o los Estados Unidos y México. Entonces, posiblemente esto se va a intensificar más. Pero, volviendo al tema, aquí, Jorge, lo que Veracruz no puede olvidar es su vocación naviera. O sea, sí, Veracruz tiene muchísimos atractivos, de veras que si hay un lugar beneficiado por Dios y por la naturaleza es Veracruz. Entonces Veracruz tiene muchos ángulos por los que se puede explotar lo que la naturaleza le ha dado, pero esencialmente son navieros, porque tienen un puerto natural increíble y yo creo que esto hay que llevarlo muchísimo más allá. Hay que llevarlo más allá, Federico. Allá, fíjate, vamos a hacer a mayor profundidad, porque efectivamente el cabotaje se da aquí, pero yo creo que es hora, ahorita, en que se pongan de acuerdo varios sectores, porque, por ejemplo, hablando de las cargas, hay que sentarse a platicar y echar números entre los ferrocarriles y el transporte terrestre con el puerto y con los navieros para armar paquetes, para entonces ofrecerlo integralmente hacia los usuarios para que les convenga utilizar el puerto de Veracruz. O sea, inclusive yo pienso que hay cargas que pueden venir al centro de Estados Unidos y que les puede convenir llegar al puerto de Veracruz por las características del nuevo puerto, en el sentido de que pueden recibir barcos enormes, y en materia de, yo creo que menos de un día, menos de 24 horas, esos contenedores pueden estar en la frontera de Arizona y Texas, y entonces les es más conveniente recibirlo por el puerto de Veracruz que por otro lado. Obviamente eso va a traer en toda esta cadena un gran beneficio. ¿Por qué? Porque se van a utilizar el puerto mexicano, los estibadores mexicanos, los agentes aduanales, los tractocamiones, o van a usar los ferrocarriles, es decir, se va a utilizar todo, y los servicios portuarios para sacar esos barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, a final de cuentas, tiene que dar un precio menor por contenedor al usuario final. Entonces resulta ser muy conveniente, y esto se llama competitividad. Claro, abaratar el costo, ¿no? Bajar el costo para ser más competitivo. Fíjate, para dejar este ejemplo así gráfico, y nos vamos a ir al corte para seguir contigo, Federico, pero me quedé con esta idea que nos marcaste de allá de Nueva Orleans,
donde efectivamente todos los granos y principalmente el maíz, pues el estado número 1 a nivel de Estados Unidos es Iowa, ¿no? El principal productor de maíz en todo Estados Unidos. Pasa por ahí el río Mississippi y de hecho en ciudades como Dubuque, Iowa, está conectada al Mississippi. Bajan en todas estas barcazas por todo el Mississippi, llegando a Nueva Orleans, y ahí es donde se hace ya el traslado, ¿no? Con esos graneles en Nueva Orleans a todo pues el Golfo de México, como bien lo comentaste, Altamira, a Tuxpan, bueno, a Coatzacoalcos, a Tuxpan, y también la granelera aquí en Veracruz, que ya por cierto está empezando labores y ya haciendo labores en el nuevo puerto de Veracruz. Pero esto es para darnos cuenta y hacer una gráfica mental, o más o menos tenerlo así en gráfica, de lo que son las rutas marítimas, es decir, las carreteras marítimas, como también lo han estado denominando, Federico. Nos vamos a ir al corte, Federico, amigos, y vamos a regresar con más de esto, más de las actividades portuarias y esto a dónde nos puede llevar. Volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades el día de hoy platicando con Federico Acosta Ruiz Peinado. Él es empresario naviero, también empresario del sector financiero, donde pues nos vamos a quedar y vamos a regresar más bien a esto que estábamos comentando sobre las rutas, las rutas marítimas, estas carreteras marítimas, donde ya Federico nos habla de la gran importancia, el enclave estratégico incluso que se ha vuelto el puerto de Veracruz, y ya con la ampliación, con estas nuevas terminales que ya están en funcionamiento, las de Hutchinson Port si cabe, con los contenedores, también la granelera y los fluidos. Federico, tienes todo un análisis completo de esto que nos lleva y lo vamos a bajar al punto de la competitividad que representa el puerto de Veracruz. Sí, claro, Jorge, mira, como lo estábamos comentando hace un momento, aquí la situación es de que efectivamente el flete marítimo es el que a final de cuentas le da o le quita competitividad a cualquier producto. Entonces, para darnos cuenta de la trascendencia de este efecto y que tiene los nuevos muelles de Veracruz, las nuevas terminales, resulta que durante siglos el abasto de nuestro grano, bueno, no siglos, porque no tenemos la población que tenemos ahora, ni tenemos la dependencia que tenemos de grano de Estados Unidos. Pero el grano siempre ha venido de Estados Unidos, porque además es quien produce por lo menos la mitad de los cereales del mundo. Entonces, el sistema de cómo funcionan allá en Estados Unidos es que tienen grandes planicies, producen grano a muy bajo costo. A bajo costo porque tienen unas heladas que mata todos todos los bichos, las plagas que pueda haber. Luego viene un deshielo que baja todos los minerales a la tierra y queda con mucha humedad la tierra. Entonces no tienen ni que regarla, ni ponerle fertilizantes, ni necesitan bactericidas, así de sencillo. Entonces tienen una producción impresionante. Todo este grano lo bajan por el río Mississippi hasta Nueva Orleans. En Nueva Orleans vienen los barcos, cargan y de ahí lo distribuyen. Y es lo que principalmente viene hacia nuestros puertos. Hacia Veracruz, hacia Coatzacoalcos, a Tuxpan y a Tampico. Entonces por ahí ha entrado, y no en ese orden, indistintamente así llega, según se vayan necesitando en México. Pero entonces, este ha sido un mercado cautivo para Estados Unidos porque la mayoría del grano que ellos producen lo consumimos en México. Y la razón es que pues no es lo mismo que en México. El maíz se inventó en México, no es natural, no es una planta que se dio naturalmente. Hace miles de años aquí lo produjeron en México, ¿no? O sea, es una fusión de otra planta con otra planta y así lo hicieron. Entonces, el maíz, que es nuestra base, ya no lo podemos producir nosotros solos porque tenemos una población muy grande. Tenemos arriba de 120, 130 millones de seres humanos. Entonces,
todo este grano ha venido siempre a nosotros, de Nueva Orleans principalmente, o todos ellos, y hablando de la competitividad por la que da el transporte marítimo, digamos, dependiendo del costo del combustible, digamos que valdría, voy a poner un ejemplo, no quiero decir que ese sea el costo, digamos que estuviera entre 6 y 8 dólares la tonelada, ¿no? La situación es que eso no se podía cambiar porque así siempre ha sido, pero de pronto surge otro productor de grano muy grande, que es Brasil, que están produciendo sorgo y maíz, y que inclusive lo venden un poco más abajo del precio de Estados Unidos, quizás unos 2 dólares más abajo por tonelada. Pero el costo del flete mata el producto trayéndolo de allá hasta acá, porque estamos hablando de 10, 15 días de navegación, cuando en el Golfo de México estamos hablando de 2 días y medio de navegación. Entonces, pues cambia completamente, ¿no? La situación es que con la nueva terminal que tiene el puerto de Veracruz, pudiendo aceptar barcos de gran calado, y de grandes barcos granileros, ¿no? Quizás sí, dimensiones, un barco Dora, de ¿no? 150,000 toneladas y un barco de 150,000, 170,000 toneladas reduce el flete a la mitad de lo que cuesta Estados Unidos. Entonces tenemos una combinación ganadora, un grano más barato y un flete más barato, porque esos barcos no pueden entrar en Nueva Orleans porque son muy grandes. O sea, hablamos de 150, 170,000 toneladas. Entonces, el problema ya no sería de la competitividad del producto, sino yo creo que se convierte en un problema político, porque para el presidente de Estados Unidos es vital el sector que produce los granos allá, los granjeros, y ellos dependen totalmente de lo que México compra. Entonces, si de pronto México voltea a ver otro mercado y trae el producto de otro lugar, pues evidentemente genera un problema político muy grande que pone en jaque la relación del presidente de Estados Unidos con uno de sus sectores esenciales. Y lo que a final de cuentas sí da la terminal, yo no sé cómo se resuelve eso, pero lo que sí trae de resultado es que el puerto de Veracruz sirve perfectamente bien como un instrumento de presión para una negociación a favor de México. Entonces, eso, bueno, quién sabe si se tendrían que dar en ese sentido, pero el análisis que haces es muy bueno, sobre todo porque aquí lo bajas a números, que los números no mienten, ¿no? Por supuesto. Y entonces hablamos lo mismo, por ejemplo, con carbón. O sea, vamos a hablar de grandes cantidades, graneles en grandes cantidades. Sí, México produce carbón, Estados Unidos produce carbón, pero de pronto una termoeléctrica o inclusive para los hornos de las acereras requieren de un carbón de otra calidad, de mayor calidad, que dé un grado o sea, se necesita un carbón que dé más calor, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos grandes yacimientos carboníferos, en muchos de los casos están en Labrador, es hasta arriba, en Canadá hasta arriba, o están en Australia, por allá. Entonces, nada más es redituable, bueno, puede ser muy redituable trayendo barcos de estas dimensiones. Y Veracruz cumple con esas condiciones. Entonces, a final de cuentas, la nueva terminal de Veracruz podríamos resumirlo en que le da muchas libertades a México, tanto comercialmente como en muchos otros sentidos. Nos da libertad de elección, reduce los costos, aumenta la competitividad. O sea, todo esto tiene un efecto. Lo difícil era hacer la terminal, pero ya está hecha. Entonces ahora nada más hay que sacarle, saberle sacar provecho de la mejor manera a todo esto. Y sobre todo aunado a todas las condiciones que Veracruz reúne. Fíjate, Federico, lo que nos estás diciendo es vital para todo este menester. Sacarle el provecho a lo que se está haciendo. Nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar con esto porque las actividades portuarias nos acabas de dar todo este panorama completo
de la competitividad que representa el puerto de Veracruz, la gran competitividad que tiene en estos momentos, que va a tener todavía con lo que hace falta, porque no sigue en expansión todavía este proyecto de ampliación. Pero además, esto, ¿qué nos trae? ¿Qué provecho se le puede sacar ya para la sociedad en general? Es decir, para crear un desarrollo pues convectivo o ad later a las mismas actividades portuarias que han detonado, por ejemplo, se me viene a la mente en Buenos Aires, los desarrollos que han hecho en Puerto Madero. Lo comentabas y lo vas a comentar en un momento más, lo que ha sido también la ciudad de Miami, por ejemplo, en Florida. ¿Qué se puede realizar para tener todavía este valor agregado con esta bella ciudad que también tenemos y nos representa, que es el puerto de Veracruz, por supuesto, y la zona conurbada en el estado? Nos vamos a ir al corte, regresamos con más en Personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades ya en este último bloque, platicando con Federico Acosta Ruiz Peinado, empresario naviero, también empresario del sector financiero, donde pues nos quedamos en cómo sacar provecho de los grandes beneficios que trae esta competitividad que representa el puerto de Veracruz, las actividades portuarias, esta ampliación del puerto, las nuevas terminales. Todo esto, todos estos números, todo este análisis completo que nos ha regalado hoy Federico Acosta, ver cómo le sacamos provecho y cómo le sacamos provecho en todo un desarrollo integral que se pueda realizar con relación a la ciudad, cómo poderlo volver como un Puerto Madero en Buenos Aires o como un en Miami, en la Florida. Federico, tienes toda una idea completa y toda una propuesta completa que nos interesaría mucho que nos platicaras. Pues sí, mira, ya habiendo analizado lo que es el nuevo puerto allá en las playas norte, a mí me parece que hay una parte muy importante que hay que atender, en el sentido de que yo creo que el puerto tradicional de Veracruz se tiene que reinventar, y a mí me parece que hay que estudiarlo a profundidad, pero quizás el mejor destino que se le podría dar sería que en lugar de que dejar de ser lo que ha sido básicamente hasta ahorita, y darle un giro, porque podría ser un Miami o podría ser un Panamá, pero aquí en México, porque los panameños, siendo un país que básicamente se dedica al transporte marítimo, al cruce de los barcos y todo lo demás, han sabido explotar paralelamente la parte turística muy bien y lo han hecho de maravilla. Entonces, el puerto de Veracruz, en donde está ahorita, que es un puerto muy bonito, es una pequeña bahía muy agradable, muy padre, se podría convertir en otra cosa. Las bodegas que están piloteadas sobre el mar podrían ser tiendas, podrían ser restaurantes, podrían ser malls, y las bodegas que están en el fondo, que están a espaldas de la aduana y de los portales y todo, podrían ser torres de hoteles y de condominios. Entonces, darle un giro completo, y la parte marítima puede ser para recibir tanto yates de grandes dimensiones, que normalmente los ves en Miami y en todos estos lugares, pero puede haber un destino muy agradable porque el puerto se presta para ello, y también para recibir barcos cruceros, que no está en la ruta de los barcos cruceros. Pero cuando tú tienes las épocas de huracanes y todo en el Caribe, pues qué mejor que venirte a un lugar completamente resguardado que puede ser Veracruz, y que bajándote pues tienes simplemente el San Juan de Ulúa, o tienes los portales, tienes todo lo que rodea Veracruz, que es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que se puede reorganizar y reordenar todo esto. El chiste es reunirse todos y hacerlo, porque además todo esto requiere de mucha difusión. O sea, Veracruz se tiene que vender hacia el extranjero.
Les quiero hacer mención aquí de algo, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Houston tradicionalmente venía a dar una cena una vez al año a todos los embarcadores que recibían cargas en el puerto de Veracruz, o que movían cargas de Veracruz, de Houston, y que movían todo, que movían mucha carga por allá. Entonces venía y daba una gran cena aquí en la Ciudad de México. Entonces se estaban promocionando. Yo creo que Veracruz está obligado en hacer lo mismo y estarse promocionando diariamente con los grandes movedores de carga. Por ejemplo, ¿no? Maersk Line, estar tras de ellos y ponerles una marcación personal para que traigan sus grandes barcos de 24,000 contenedores a Veracruz y hablarles de las ventajas de poderlo hacer por aquí, ¿no? O CGM, o Hapag-Lloyd, cualquiera de estas grandes navieras, ponerles una marcación personal haciéndoles ver esto. Pero en el mundo de los cruceros, exactamente lo mismo. Ver que el puerto de Veracruz actual se convierte en algo diferente. Entonces, va a ser una explotación turística de Veracruz, pues más orientada hacia lo que debería de ser, ¿no? Sí, en este caso, fíjate, Federico, lo que comentas importante este punto para irlo cerrando. Todavía nos quedan 5 minutos, pero lo importante que estás comentando es hay que ponerse de acuerdo entre todos, y esto es una parte muy importante porque de entrada se tendría también que reinventar y reacondicionar, reformar al 100%, detonar de nueva cuenta el centro histórico del puerto de Veracruz, que ha sido todo un tema. Es un problema porque no tienen las condiciones adecuadas para esto que estás proponiendo. Entonces, sí, efectivamente es un trabajo integral que hay que tratar de resolverlo y llevarlo a cabo. A mí me parece que lo merece Veracruz, ¿eh? Me parece que lo tiene muy merecido. Ha sido una explotación hasta hoy, desde la conquista para acá, durante 500 años, y se ha mantenido igual. Creo que hay que darle un giro, creo que hay que actualizarnos, creo que hay que ubicarnos en lo que es ahorita Veracruz y lo que es ahorita el mundo. Y Veracruz, el puerto, pues a mí me parece que está para venderse como un centro turístico sensacional, con todas las tradiciones, con la comida, con la música, con todo lo que se produce alrededor en cuanto a cítricos, todas las frutas, mangos, el café de altura de Jico, o sea, todo lo que ustedes tienen alrededor, porque aunque no es el puerto, pues lo tienen pegado ustedes, ¿eh? No, es que es el estado de Veracruz, Estado de Veracruz, claro. Por supuesto, Federico, pues ha sido un placer estar platicando contigo, sobre todo estos datos que nos das, esta imagen muy clara de lo que hay que valorar, sobre todo tener en cuenta la importancia del puerto de Veracruz, de las actividades portuarias, de esta ampliación del puerto, de las nuevas terminales, las bondades que nos van a dar y que esto nos va a traer en desarrollo económico, y sobre todo cerrándolo ahorita en este punto que comentas, que es el desarrollo integral, cómo poder también detonar en lo que es ya la ciudad per se para hacerlo un gran polo de atracción, tanto turística como de inversión. Por supuesto que se puede hacer, se necesita voluntad, se necesitan ganas de realizarlo y sobre todo trabajarlo de manera integral. Federico, pues te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros en Personalidades, aportándonos todos estos datos, estas pues voy a decirlo, grandes ideas, pero sobre todo este conocimiento que tienes, muchos años, mucha experiencia en este sector, en el sector naviero, y sabemos que pues contigo podemos contar para poder echar a andar estos proyectos que tanto lo necesitamos aquí en el puerto de Veracruz. Así es. Gracias por recibirme, Jorge, gracias a tu auditorio y felicidades por el gran puerto que es Veracruz y el gran estado que es Veracruz. Así es. Muchísimas gracias a Federico Acosta Ruiz Peinado. Él es empresario naviero, empresario también del sector financiero, donde nos dejó todo este panorama de lo que tenemos, de lo que hay que hacer y de lo que podemos y a dónde podemos llegar con este gran puerto que tenemos aquí en Veracruz. Federico, muchísimas gracias. Igualmente, buen día. Muy buenos días y sobre todo muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos de Personalidades. Pásela muy bien, tengan un excelente fin de semana y sobre todo
Recuerden que la cita es el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. De nueva cuenta, pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.